Me rapé la cabeza para apoyar a mi hija con cáncer y mi novio me llamó monstruo. Lo que siguió fue una batalla de acoso, falsas denuncias y un juicio que cambió nuestras vidas para siempre. Me estaba rapando la cabeza para acompañar el viaje de cáncer de mi hija Sofía. Ella había estado llorando varios días porque se sentía sola, diferente a las demás niñas, al no tener cabello, así que decidí sorprenderla. Quería que viera que no estaba sola en esto, que yo iba a caminar a su lado en cada paso. La estilista Chiara acababa de empezar a cortar grandes mechones de mi pelo cuando sonó mi teléfono. Era un mensaje de Lorenzo, mi novio: la boda de mi prima es la próxima semana y tú eres mi acompañante, así que mejor no aparezcas pareciendo un monstruo calvo. Ya tienes suerte de que no termine contigo por esto. Asegúrate de conseguir una buena peluca. Me quedé paralizada leyendo y releyendo esas palabras. El estómago se me hundió como si me hubieran arrancado el aire de golpe. Las lágrimas comenzaron a acumularse antes de que pudiera detenerlas. Chiara, que estaba concentrada en su trabajo, detuvo la máquina. Apenas vio mi expresión desmoronarse, se inclinó con preocupación y me preguntó en voz baja qué pasaba. No me salieron palabras, solo le giré la pantalla del teléfono para que leyera. Su rostro cambió en segundos de dulzura a preocupación y luego pasó a un enojo absoluto. Chicas, tenemos una situación, anunció en voz alta. En un instante todas las mujeres del salón dejaron lo que estaban haciendo y giraron la cabeza hacia mí. Una señora que se estaba haciendo rayitos hasta se arrancó el papel de aluminio del cabello para escuchar mejor. En cuestión de segundos estaba rodeada, les expliqué entre sollozos lo que acababa de leer. Una mujer mayor me interrumpió con firmeza. Espera un momento. Fue entonces cuando Chiara habló mirándome directo a los ojos. Escucha, tesoro. Respóndele el mensaje, solo escribe que te verás hermosa en la boda. Nada más. Ya se me ocurrió algo que va a ser increíble. Con dedos temblorosos, escribí: no te preocupes, me veré hermosa en la boda. La respuesta de Lorenzo llegó de inmediato. Bien, asegúrate de que la peluca se vea natural, no me avergüences. El silencio en el salón fue total. Se podía escuchar incluso el zumbido apagado de los secadores. De pronto, todas comenzaron a hablar al mismo tiempo. Oh, ¿él piensa que vas a usar peluca? No tiene ni idea de lo que viene, dijo una joven que se hacía un flequillo. Esto va a ser bellísimo, agregó otra mientras ya sacaba el celular. La señora de las extensiones dijo: mi mejor amiga es maquilladora. Voy a pedirle que libere todo su día. La técnica de uñas levantó la mano. Mi hermana hace fotografía de eventos, justo estará en esa boda como invitada, con su cámara va a captar todo. La universitaria ya estaba enviando mensajes a toda velocidad. Mi mamá tiene una joyería en Vía Garibaldi, vas a tener accesorios espectaculares. Chiara retomó la máquina y siguió rapando mi cabeza, pero ahora con una sonrisa desafiante. Eres tan fuerte, tan bella, ese pedazo de basura no sabe lo que está a punto de perder. Otra estilista se acercó con aceites especiales y dijo: esto hará que tu piel brille. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Había llegado al salón con miedo y lágrimas y ahora estaba rodeada por un ejército de mujeres que me levantaban como si fuera una reina. Desde el fondo, una voz fuerte gritó: alguien que grabe la cara de ese hombre cuando vea que no llevas peluca. No pude evitar reír. A pesar de que cada vez más mechones caían, lo que me decían estas mujeres me hacía sentir viva, poderosa. Cuando terminé me miré al espejo, de verdad lo pensé, me veía increíble. Ellas aplaudieron, me editorearon, me hicieron sentir como si acabara de ganar una batalla. Al ir a pagar, me dijeron que no, que ese día era cortesía de la casa y todavía más me invitaron a quedarme para seguir planeando. Una de las chicas que había sobrevivido al cáncer me enseñó a maquillarme de un modo que resaltara mis pómulos. Me repetía con cariño: tesoro, tienes unos pómulos espectaculares, muéstralos al mundo. Antes de irme, todas intercambiamos números. Se creó un chat grupal en segundos. En cuestión de minutos se habían coordinado como si fuera un operativo militar: maquillaje, joyas, vestido prestado, incluso un precioso vestido azul que jamás podría haber comprado, pero que una de ellas me ofreció con lágrimas en los ojos. Chiara me abrazó antes de que saliera, sus palabras me quedaron grabadas. Él espera ver una peluca. Lo que tendrá enfrente será una guerrera, una mamá que brilla. No volví a ver a Lorenzo hasta la boda. En esos días me concentré en estar con Sofía cuando me vio llegar a casa rapada. Sus ojos brillaron de alegría. Se tocó su cabecita calva y me abrazó tan fuerte que sentí que todo valía la pena. Mamá, te ves hermosa, me dijo. Ese fue el único espejo que necesitaba. El día de la boda llegó, entré con paso firme, rodeada de un aura de seguridad que no era solo mía,
sino de todas aquellas mujeres que me habían sostenido. Vi a Lorenzo en la esquina y cuando me reconoció sus ojos se abrieron de par en par. Su cuerpo entero se tensó y me miró como si no me conociera. Ni siquiera intentó besarme o abrazarme. Se limitó a actuar como si yo fuera una extraña que había aparecido sin invitación. En otro momento, tal vez me habría derrumbado, pero no. Ese día llevaba conmigo la fuerza de lo que habíamos planeado juntas en el salón y sobre todo, la sonrisa orgullosa de mi hija. Las miradas empezaron a llegar de todos lados, pero no eran de burla ni de rechazo. Una madre de una dama de honor se me acercó y me susurró. Ustedes dos son guerreras. La novia misma me tomó aparte y me dijo, lo que haces por tu niña, eso es verdadera belleza. Ambas son increíble. Incluso Alexandra, la madre de Lorenzo, vino hacia mí con ojos emocionados frente a su hijo, me dijo, te ves fuerte, bellísima, eres un ejemplo. Vi cómo Lorenzo apretaba la mandíbula incapaz de soportar que los elogios fueran para mí durante toda la recepción. Cada vez que alguien se acercaba a Lorenzo era para preguntarle por Sofía, por cómo llevaba el tratamiento, o para decirle lo orgulloso que debía estar de tener una novia tan valiente. Su incomodidad crecía a cada minuto hasta que terminó fingiendo una intoxicación alimentaria para desaparecer del salón. Yo me quedé, bailé con desconocidas que se convirtieron en amigas esa misma noche. Por primera vez en mucho tiempo me sentí ligera. Pero la magia no duró demasiado. Esa misma noche mi teléfono empezó a estallar de notificaciones. Eran mensajes de Lorenzo, uno tras otro, cada vez más crueles. ¿Qué carajo fue eso? Me avergonzaste, te ves asquerosa, fea, ridícula, consíguete una peluca mañana o terminamos, hablo en serio. Los mensajes seguían llegando cada uno más brutal que el otro. Yo no respondí ninguno, en cambio, hice capturas de pantalla de todo. Abrí el chat con Alexandra y se los reenvié a ella. Que también había sido sobreviviente de cáncer, comprendería mejor que nadie lo que significaban esas palabras. No tuve que esperar mucho, apenas escuchó la notificación, comenzó a llamarme la primera vez, dejé que fuera al buzón de voz, pero llamó 123 veces. A la cuarta contesté su voz, llegó temblando de furia. Mañana a primera hora estaré en tu casa, tenemos que hablar, intenté decirle que no era necesario, que no quería problemas, pero ya había colgado esa noche. Apenas pude dormir. Sofía tuvo 2 pesadillas y yo la abracé fuerte, acariciando su cabecita y susurrándole que todo iba a estar bien, aunque por dentro el miedo me apretaba el pecho. A las 7 de la mañana siguiente, el timbre sonó, abrí la puerta y ahí estaba Alexandra con el rostro pálido y serio, sosteniendo una carpeta manila bajo el brazo. La llevé a la cocina después de dejar a Sofía frente al televisor con sus caricaturas favoritas y un tazón de cereales. Alexandra abrió la carpeta sobre la mesa. Eran todas las capturas de pantalla impresas. Cada mensaje que Lorenzo me había mandado, pero no era solo eso. También había impreso publicaciones que él había hecho en redes sociales en las últimas horas. Mi estómago se revolvió al leerlas. En una decía que yo lo había manipulado y arruinado el día especial de su prima solo para llamar la atención. En otra insinuaba que estaba mentalmente inestable y que usaba la enfermedad de Sofía para dar lástima. En otra aún peor, sugería que era una madre negligente, más preocupada por hacer escenas que por cuidar a mi hija enferma. Alexandra me miró con ojos enrojecidos, lo voy a cortar de mi vida por completo. Ni un euro más, ni un gesto más de apoyo. Y ya mismo lo saco de mi testamento, he fallado como madre criando a alguien tan cruel, pero no pienso permitir que siga destruyendo lo que toca y si alguna vez necesitas que testifique contra de él, lo haré, se disculpó una y otra vez con lágrimas contenidas. Yo apenas podía hablar, solo estaba sintiendo como una mezcla de alivio y tristeza me atravesaba. Después de que se fue, me quedé sola en la mesa de la cocina con los papeles frente a mí. Sofía entró y me preguntó por qué estaba triste. Le sonreí a la fuerza y le propuse hacer panqueques juntas. Ella se emocionó y mientras mezclaba la masa me hablaba de sus sueños de la noche anterior. Me aferré a su voz para no sentir cómo me ahogaba por dentro. El teléfono vibró de nuevo. El chat grupal del salón estaba explotando. Alguien había visto las publicaciones de Lorenzo antes de que pudiera borrarlas, y había guardado las pruebas. Estaban indignadas, furiosas. Chiara envió un mensaje claro: ya estoy llamando a mi primo, es abogado. Esto no va a quedar así. En menos de una hora recibió una llamada del abogata Romano. La prima de Chiara me explicó que se especializaba en casos de acoso y que estaba dispuesta a ayudarme sin costo inicial. Me habló de las leyes que protegían a víctimas en mi situación y me recomendó empezar a documentar todo con detalle: mensajes, publicaciones, llamadas, cualquier cosa que demostrara el patrón de hostigamiento de Lorenzo.
Los días siguientes se volvieron una neblina pesada. Trataba de mantener la normalidad para Sofía, llevarla a los tratamientos, ayudarla con sus tareas, mantener sus rutinas lo más estables posible. Pero al mismo tiempo, la campaña de Lorenzo escalaba con una rapidez que me dejaba sin aliento. Una tarde lo vi en el estacionamiento de la escuela de Sofía. Estaba rodeado de un grupo de padres hablándoles con entusiasmo. Cuando me acerqué, las sonrisas se borraron de sus caras. Una madre agarró de la mano a su hijo y se lo llevó casi a rastras. Lorenzo había plantado su veneno contándoles que yo era inestable, que no debía tener la custodia de mi hija. El director apareció poco después, alertado por comentarios de padres preocupados, ordenó a seguridad que escoltaran a Lorenzo fuera del recinto. Él gritaba que tenía derechos, que todo era una injusticia. El director me tranquilizó asegurando a mí que reforzarían las medidas de seguridad y que incluirían a Lorenzo en la lista de acceso denegado, pero yo ya temblaba por dentro. Sabía que no se detendría ahí. Esa noche mi teléfono sonó. Una trabajadora social me informó que habían recibido una denuncia anónima por negligencia médica y abuso emocional hacia Sofía. Sentí que la sangre se me helaba. Programaron una visita para la mañana siguiente. Sabía exactamente de dónde venía esa denuncia. Esa noche acosté a Sofía tratando de ocultar mis lágrimas. Me preguntó si había hecho algo malo en la escuela, le acaricié la cabeza y le prometí que nada de eso era su culpa, que todo iba a estar bien, aunque por dentro sentía que las paredes se cerraban sobre nosotras. La trabajadora social llegó puntual. Había pasado la noche preparando una carpeta impecable con los expedientes médicos de Sofía, recibos de medicamentos, notas de la doctora Bianchi. El apartamento estaba reluciente. Sofía, por suerte, amaneció con buen humor y mostró alegremente sus dibujos contándole a la mujer sobre sus tratamientos con una naturalidad que me partía el corazón. La trabajadora revisó cada documento con cuidado, incluso llamó a la doctora Bianchi directamente desde mi sala de estar. Escuché cómo la doctora hablaba de mi dedicación, de lo organizada que era con el tratamiento de Sofía. La trabajadora social colgó y por primera vez en esa mañana vi que su expresión se suavizaba. Le diré algo, me confesó en voz. Este es el tercer reporte falso que recibimos sobre usted en menos de una semana, todos de diferentes números, pero con redacción idéntica. Tiene que denunciarlo a la policía. Esto ya entra en acoso. Cuando se fue a respirar por primera vez en horas, aunque el aire seguía sabiendo a miedo, sin pensarlo dos veces fui directo a la comisaría. Allí me atendió el comisario Riz. Tomó mi declaración con seriedad. Cuando vio los documentos de servicio social y las capturas de pantalla de los mensajes de Lorenzo, frunció el ceño. Esto sigue un patrón muy claro de acoso escalante, me dijo. Vamos a abrir una investigación formal. Pensé que eso lo frenaría, pero estaba equivocada. Lorenzo había creado un perfil falso en Facebook, haciéndose pasar por un vecino preocupado. Publicaba mentiras sobre mí en grupos comunitarios, insinuando que yo descuidaba a Sofía, que inventaba problemas para llamar la atención. Por suerte, varias clientas del salón reconocieron su estilo de escritura y reportaron el perfil. Pero no antes de que algunos padres de la escuela lo leyeran y me miraran con recelo al recoger a sus hijos. La abogada Romano presentó de inmediato una orden de cese y desista. Y empezó a armar un caso por difamación. Me advirtió que Lorenzo probablemente escalaría en cuanto recibiera la notificación y me sugirió variar mis rutinas, instalar cámaras de seguridad y no andar sola esa noche mientras sostenía a Sofía después de una sesión particularmente dura de quimioterapia. Mi teléfono vibraba sin parar. Mensajes amenazantes de Lorenzo llenos de insultos, ni siquiera los abrí. Solo la abracé más fuerte tratando de protegerla no solo de la enfermedad, sino de un hombre que parecía decidido a destruirnos. Al día siguiente salí de casa y encontré las 4 llantas de mi coche completamente pinchadas. El metraje de las cámaras de seguridad del edificio estaba misteriosamente dañado. Justo en esas horas, tuve que gastar dinero que no tenía en un taxi para llevar a Sofía al hospital. Cuando Chiara se enteró sin decirme nada, organizó un crowdfunding entre todas las mujeres de la red del salón. En cuestión de horas habían reunido suficiente dinero para llantas nuevas, cámaras de seguridad y hasta un mes de compras de supermercado. Cuando vi el número en la pantalla, me derrumbé llorando en la sala de espera del hospital. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí sola. La notificación de la orden de cese y desiste llegó a Lorenzo en su trabajo. Yo pensaba que eso lo haría retroceder, pero fue todo lo contrario. En menos de una hora me envió 47 mensajes. Al principio eran disculpas falsas, promesas vacías, frases como te amo, perdóname. Pero en cuestión de minutos se transformaron en insultos, amenazas, puro veneno. El último mensaje decía simplemente te arrepentirás de esto. Llevé todos los mensajes al comisario Ricci. Su expresión se endureció,
Me dijo que aquello superaba el acoso simple y que lo elevaría a un caso de acoso grave. Me recomendó solicitar una orden de protección lo antes posible y me asignó escolta policial para acompañarme a casa. Esa misma noche, el esposo de Chiara me ayudó a instalar las nuevas cámaras de seguridad que habían comprado con lo recaudado. Mientras tanto, Sofía dibujaba sentada en la mesa, haciendo retratos de mí con una capa de superhéroe. Cuando me los enseñó y dijo, «Mamá corazosa», sentí que el corazón me ardía. Ella no tenía ni idea del peligro que nos rodeaba y yo iba a hacer todo para que siguiera así. Inocente, protegida, la audiencia de la orden de protección llegó rápido. Lorenzo apareció acompañado de un abogado caro de traje impecable que intentó pintarme como una mujer vengativa e inestable. Yo estaba temblando, pero entonces entró Alexandra. Su testimonio fue devastador, habló del patrón de abuso y manipulación de su hijo a lo largo de los años. Dijo que estaba arrepentida de haberlo protegido tantas veces que ahora veía con claridad quién era en realidad. Frente al juez no dudó en describirlo como un hombre cruel y peligroso. El juez no tuvo dudas. Me otorgó una orden de protección por 2 años que incluía a Sofía, nuestra escuela, el hospital y el hogar. Por primera vez en semana sentí un respiro, pero duró poco. Esa misma tarde mi empleador me llamó. Habían recibido una denuncia anónima diciendo que yo era mentalmente inestable y que consumía sustancias en secreto. A pesar de mi historial impecable, Recursos Humanos decidió abrir una investigación y me pusieron en licencia sin sueldo mientras evaluaban la situación. Sentí que me arrancaban el piso de debajo de los pies. La abogada Romano actuó de inmediato, envió una carta firme a mi empleador recordándole su responsabilidad legal si daban crédito a difamaciones sin pruebas. La red del salón también se movilizó. Tiendas que trabajaban en derecho laboral y recursos humanos empezaron a hacer llamadas estratégicas en cuestión de días. La investigación fue archivada, pero el daño a mi reputación ya estaba hecho. En medio de todo esto, tuve un momento de luz con Sofía. Una tarde encontró mi caja de pañuelos coloridos y empezó a probárselos frente al espejo. Quería verse bella y valiente como mamá. Terminamos haciendo un desfile improvisado en el salón riendo juntas por unos minutos. El miedo desapareció, pero esa burbuja estalló al día siguiente durante la quimioterapia de Sofía. Una enfermera me entregó un ramo de flores con una tarjeta que te mejores pronto tesoro. Tío L. el detective Becci revisó el caso y me explicó que Lorenzo había usado un servicio de mensajería para evitar romper la orden de restricción de directa. Es un área gris, me advirtió, aunque quedó registrado como violación indirecta, no fue lo único. Lorenzo empezó a contactar a mis familiares. Mi hermana me llamó confundida después de recibir mensajes en los que él aseguraba que yo estaba colapsando mentalmente y que ella debería pedir la custodia de Sofía por su seguridad. Pasé horas al teléfono enviando documentos médicos y legales para desmentir sus mentiras. La mayoría me creyó, pero noté esa sombra de duda en sus voces. Esa sombra me dolió más que cualquier insulto. Las cosas se pusieron aún más oscuras cuando la doctora Bianchi me llamó aparte después de una consulta. Me dijo que alguien había telefoneado a su oficina haciéndose pasar por mi esposo pidiendo detalles sobre el tratamiento de Sofía. El personal lo había marcado como sospechoso y no dieron información, pero el simple hecho de que lo intentara me heló la sangre. Implementamos nuevos protocolos. Ahora cualquier acceso requería contraseña y documento. 3 días después, al regresar de hacer unas compras, encontré la puerta de mi apartamento entre. Sentí que el corazón me martillaba en el pecho, metí a Sofía detrás de mí y llamé al número de emergencias. La policía revisó cada rincón, pero no encontraron nada robado. Sin embargo, había señales claras de que alguien había estado allí. Los peluches de Sofía estaban reacomodados. Las fotos familiares volteadas contra la pared, mi almohada en el lado equivocado de la cama. Era como si alguien hubiera querido dejar claro que podía entrar y salir de nuestra vida cuando quisiera. El propietario del edificio me confirmó después que alguien había llamado haciéndose pasar por mi hermano, preguntando por las políticas de duplicado de llaves. Esa noche no tuve valor de dormir en mi cama, me quedé en el piso del cuarto de Sofía con un bate de béisbol a mi lado, saltando ante cada ruido del pasillo. Ella tuvo una pesadilla y se despertó llorando. La abracé fuerte y la arrullé hasta que volvió a dormir. Yo, en cambio, permanecí con los ojos abiertos, sintiendo que mi cuerpo entero estaba hecho de miedo. La red del salón no me dejó sola. Organizaron turnos para acompañarme en citas, quedarse conmigo por las noches o recoger a Sofía de la escuela. La hija adolescente de Chiara empezó a cuidarla algunas tardes y yo, aunque me costaba aceptar ayuda, terminé cediendo. La bondad de esas mujeres me sostenía cuando sentía que me iba a romper, pero la guerra con Lorenzo no se detenía.
Una tarde, mientras intentaba pagar los medicamentos para las náuseas de Sofía, mi tarjeta fue rechazada. Al llamar al banco me dijeron que había 3 tarjetas de crédito abiertas a mi nombre, todas agotadas en apenas días, compras de electrónicos, pedidos en línea. Todo rastreado a cafeterías cercanas al trabajo de Lorenzo, la abogada Romano. Me conectó con un especialista en crímenes financieros, quien inició el proceso para limpiar mi historial, otro peso más sobre mis hombros, otra herida abierta. Poco después, Alexandra me llamó llorando. Había descubierto que Lorenzo le estaba vaciando las cuentas bancarias usando accesos antiguos que conservaba de cuando vivía con ella. Más de 30.000 euros habían desaparecido. Decidió denunciarlo. Esa colaboración reforzó muchísimo el caso. El comisario Richie me llamó días después. Ya tenían suficiente evidencia para arrestarlo por acoso, robo de identidad y violación de la orden de protección. Vi desde mi ventana las patrullas, deteniéndolo frente a su trabajo cuando apareció su foto en los medios con los ojos vacíos y una sonrisa torcida. Un escalofrío me corrió, pero el alivio duró poco. Lorenzo pagó la fianza en cuestión de horas. El dinero lo había obtenido manipulando a una mujer mayor, convenciéndola de que yo era una abusiva que le impedía ver a su hija biológica enferma. Le entregó todos sus ahorros para ayudarlo. La situación se volvió aún más peligrosa cuando la escuela de Sofía me llamó. Una mujer había intentado recogerla diciendo que era su tía. Seguridad la detuvo. Resultó ser la nueva pareja de Lorenzo. Creía sinceramente que estaba rescatando a Sofía de mí. El comisario Richie la interrogó y finalmente comprendió la magnitud de las mentiras que él le había contado. Lorenzo, en respuesta, publicó un video en línea asegurando que era víctima de una conspiración mía y de Alexandra para robarle su herencia. El video se volvió viral en foros oscuros. De pronto mi teléfono se llenó de mensajes de odio de desconocidos que me insultaban, me amenazaban convencidos de que era la villana de su historia. El fiscal comenzó a reunir pruebas de cómo Lorenzo estaba orquestando buena parte de ese acoso digital. Una de sus exnovias lo reconoció y se presentó con documentación de amenazas pasadas casi idénticas a las que yo recibía ahora. Otra relató cómo había perdido varios empleos por sus llamadas de difamación. La evidencia formaba un patrón escalofriante. Incluso una mujer a la que había estafado económicamente, intentó quitarse la vida tras descubrir sus engaños. Sobrevivió, pero su testimonio fue demoledor. A pesar de todo, Lorenzo seguía actuando desde la cárcel. Durante una llamada supervisada, le pidió a un conocido que se ocupara de mí sin saber que era un agente encubierto. Ese error selló su destino, se sumó a un cargo de tentativa de homicidio. El FBI se involucró y Sofía y yo fuimos trasladadas a una ubicación segura. Sofía pensaba que estábamos de vacaciones. Yo intentaba mantener esa ilusión mientras lloraba en silencio por las noches. María me escribía todos los días, recordándome que no estaba sola, que ellas eran mi ejército. El juicio se acercaba. El fiscal reunió los testimonios de todas las exnovias, de Alexandra, de las víctimas de sus fraudes. El caso era sólido. Recuerdo el día que Sofía terminó su última ronda de quimioterapia, tocó la campana en el hospital y lloramos juntas. Fue un momento de alivio y victoria, como si la vida nos estuviera devolviendo un respiro en medio del caos, pero Lorenzo no se detuvo. Una secretaria de la corte manipulada por sus cartas filtró nuestra dirección secreta. Tuvimos que mudarnos otra vez. Alexandra, enferma del corazón, grabó un testimonio en video desde su cama de hospital para asegurar que su voz estaría presente en el juicio. Pocas semanas después falleció. Cuando se lo expliqué a Sofía, me preguntó si el hombre malo aún podía hacernos daño. La abracé y le prometí que pronto todo terminaría. No estaba segura, pero necesitaba creerlo tanto como ella. El día del juicio llegó. 8 meses habían pasado desde aquel instante en que me rapé la cabeza en el salón. 8 meses de miedo, pero también de descubrimiento de mi propia fuerza. El tribunal estaba lleno. En la primera fila, las mujeres del salón, mis aliadas. El fiscal presentó la cronología desde los mensajes en la boda, pasando por las falsas denuncias, los perfiles falsos, el intento de secuestro, el fraude hasta el pedido de asesinato. El patrón era innegable. Cuando subí al estrado, detallé cada amenaza, cada violación de la orden, cada noche sin dormir. La defensa intentó desacreditarme, pero la evidencia hablaba por sí sola. Cuando mencioné las pesadillas de Sofía, él sonrió desde su asiento. Ese gesto quedó grabado en la mirada de los jurados. Los testimonios se sucedieron, exnovias, víctimas de fraude, la doctora Bianchi, confirmando mi dedicación a los tratamientos de Sofía, el comisario Richie, mostrando los registros telefónicos y bancarios. Hasta la mujer mayor que casi pierde la vida, declaró desde su cama. Al final, el fiscal fue claro,
No era un hombre desesperado ni enfermo mental. Era alguien que durante años había perfeccionado un patrón de destrucción. Después de 14 horas de deliberación, el jurado dio su veredicto culpable en todos los cargos. 6 semanas después regresamos al tribunal para la sentencia. La sala estaba llena otra vez y en la pantalla se proyectó el testimonio en video de Alexandra. Sus palabras grabadas poco antes de morir eran una condena clara contra su propio hijo, relataba su crueldad, sus manipulaciones, su desprecio por los demás. Terminaba pidiendo perdón a todas las víctimas por haber permitido que llegara tan lejos. Varias de las otras víctimas también dieron declaraciones de impacto. Cuando llegó mi turno me paré frente al juez y hablé con la voz temblorosa, pero firme. Conté cómo Lorenzo había usado la enfermedad de Sofía como un arma, cómo había convertido nuestra lucha más dura en una pesadilla aún mayor. Le dije que cada amenaza, cada mentira, cada intrusión en nuestra vida había sido como un veneno que intentaba quebrarnos, pero que no lo había conseguido. El juez lo escuchó todo con gesto severo. Cuando llegó el momento de pronunciar la sentencia, la sala entera contuvo el aliento. Lorenzo fue condenado a 25 años de prisión con posibilidad de libertad condicional recién después de 15. Cumpliría su condena en una cárcel de máxima seguridad. A cientos de kilómetros de nosotras, además, quedaron establecidas órdenes de protección permanentes para Sofía y para mí. Mientras se lo llevaban esposado, gritó insultos y amenazas hasta que su voz se apagó en el pasillo. Nadie en la sala lo miró por primera vez, su poder había desaparecido. Semanas después, el caso civil se resolvió. Los bienes congelados de Lorenzo junto con el patrimonio de Alexandra se destinaron a pagar daños. $500,000. Ese dinero cubriría las cuentas médicas de Sofía, su terapia psicológica y la seguridad que tanto necesitábamos. El dinero no borraba el dolor, pero quitaba un peso enorme de nuestros hombros. Con el apoyo de la red del salón me mudé con Sofía a un nuevo apartamento en un edificio con vigilancia permanente y medidas de seguridad estrictas. Ella eligió pintar su cuarto de color lila y colgamos en la pared todos los dibujos que había hecho durante aquellos meses de tormenta. Sofía regresó a la escuela con un plan de apoyo especial. Al principio estaba nerviosa, se aferraba a mi mano en la puerta, pero poco a poco fue recuperando la confianza. Empezó a reír con sus compañeros, a hacer nuevos amigos. Sus maestros me contaron que volvía a ser una niña curiosa y alegre. Yo también regresé a mi trabajo. Mi jefe me ofreció un horario flexible para acompañar a Sofía en sus citas médicas. Mis compañeros, algunos de los que habían dudado de mí, se disculparon. Me costó perdonarlos, pero decidí mirar hacia adelante. Los controles médicos de Sofía confirmaron lo que más deseaba escuchar. Estaba libre de cáncer. La doctora Bianchi abrazó con lágrimas en los ojos. Fue como sentir el aire fresco después de meses de tormenta. La red del salón organizó una fiesta sorpresa para celebrar todas aquellas mujeres que me habían levantado cuando estaba hundida. Se reunieron otra vez. Sofía con uno de sus pañuelos favoritos en la cabeza. Anunció que cuando fuera grande quería ser estilista como Chiara, que hace brillar a la gente. Todas aplaudieron. Decidí destinar parte del dinero del acuerdo a crear un fondo de ayuda para otras mujeres víctimas de acoso y difamación. No quería que nadie más se sintiera tan sola como yo me había sentido. La primera beneficiaria fue una madre joven que empezaba a vivir el mismo patrón de manipulación que yo había sufrido. 6 meses después del juicio, llevé a Sofía al parque. Corría con sus nuevas amigas, su cabello creciendo en rizos suaves. Yo lo observaba desde una banca. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba escaneando cada sombra. Cada rostro desconocido. Respiraba tranquila. Cuando llegó la hora de dormir, Sofía me abrazó fuerte y me susurró: y Bobleo bene, mamá corajosa. Y esa noche, al verla quedarse dormida en su cama lila, sentí que el peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente se levantaba. Habíamos sobrevivido, habíamos ganado, estábamos libres. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like, y compartir este video. Si deseas apoyar, suscríbete al canal para ver los videos que subimos todos los días. Café Sin Filtros te lo agradecerá.